Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de Legal News. Hoy tengo el gusto enorme de estar junto a Mariano Perusotti, socio de la firma O'Han Bullrich Fritzbaum, firma líder en la República Argentina. Mariano es experto en propiedad intelectual, tecnología y data privacy. Así que Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por sumarte a estos ciclos. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá y bueno, para discutir un tema que es sumamente apasionante y muy actual. Exactamente, Mariano, ese tema apasionante y actual tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema en el precedente de Negri, un tema que estuvo bastante en los medios y bueno, que claramente motiva este encuentro con vos, Mariano. Entonces, vamos a arrancar con la pregunta básica, la pregunta elemental, ¿no es cierto?, que es, ¿qué es el derecho al olvido? Buenísimo, Augusto, muy buena pregunta. Bueno, a ver, el derecho al olvido es básicamente una facultad que tiene toda la persona para obtener la supresión de cierta información que, aún siendo correcta o referirse a hechos pasados, perdió actualidad por el transcurso del tiempo. Entonces, en base a eso, lo que se solicita es la supresión porque, bueno, en definitiva no hay un interés efectivo, un interés público en mantener ese registro, esa información. En la mayoría de los casos se trata de información que puede decirse como denigrante, indecorosa, o que a uno lo pone en una situación de avergonzamiento por el hecho de que esa información esté disponible. Y en el caso de lo que es los buscadores que permiten la indexación de esa información, lo que se intenta con todo esto es limitar el acceso a esa información, es decir, a través de las búsquedas, de los motores de búsqueda que facilitan los distintos buscadores como Google, como Yahoo, es permitir que los buscadores no relacionen, no indexen algún tipo de información, algún tipo de contenido que nos puede causar un perjuicio o que en definitiva nos afecte la privacidad, el honor, la dignidad, la reputación de la persona. Por lo cual es esa herramienta que nos permitiría olvidar cierta información que no nos es simpática, por decirlo de algún modo, que ha pasado hace mucho tiempo. Y acá, en este caso particular, ¿cuáles fueron los hechos para que este caso, digamos, se judicialice? Bueno, a ver, es un caso que surge a raíz de como seguramente recordarás, el caso Coppola, allá por 1996, que fue, bueno, todo un movimiento importante a los que ya tenemos algunas canas, recordamos los sucesos relacionados con esa investigación penal vinculada obviamente a un delito, que en este caso es el delito de narcotráfico, y hechos que estuvieron relacionados con ese caso. Concretamente, de Negri el famoso jarro. El famoso jarrón de Coppola, tal cual, tal cual. Bueno, recordarás que en el marco de esa investigación se hicieron allanamientos en distintas locaciones. En uno de ellos, bueno, estuvo comprometida Natalia de Negri, junto con otras personalidades, y bueno, ahí no terminó el tema, sino que durante mucho tiempo fueron a distintos programas televisivos en los cuales, bueno, se comentaba el fallo con cierto carácter un poco morboso, por decirlo de una manera, que era un poco de lo que se decía que era la televisión basura de los años 90, si se quiere mencionar de una manera, que era, bueno, incluir algún tipo de jocosidad, algún tipo de elemento parafernalio dentro de lo que era la investigación penal. Ello motiva que Negri se sienta, después de 20 años, más de 20 años, casi 30 años, se sienta afectada por la continua difusión de las notas, de los cortes de los programas relacionados al caso Coppola, que estaban indexados a través de Google o de YouTube, ¿no? Uno podía acceder a YouTube, poner caso Coppola y aparecía justamente canciones, sketch, algunas partes de programas televisivos en los cuales ella había participado siendo menor de edad en ese momento.
Entonces, bueno, ella hoy en día es una periodista con gran reputación de la CNN, que vive en Estados Unidos, decía que la verdad que esto le generaba un perjuicio a ella, que se siga manteniendo información que era cierta. Ella en ningún momento discute la veracidad de la información, lo que dice, son hechos que sucedieron, pero sucedieron cuando yo tenía 17, 16 años. O sea, es de parte de mi pasado que yo quisiera borrar, porque hoy en día eso me genera un perjuicio. Cuando alguna persona pone mi nombre en un buscador, los primeros aciertos que aparecen son justamente relacionados con esos hechos negativos, por decirlo, Así para su que, acá te reputación. interrumpo, Mariano, así que derecho al olvido es algo que está íntimamente vinculado con buscadores, entonces, o con portales con contenido. El derecho al olvido digital, sí, básicamente es con buscadores o cualquier otra tecnología que nos permita incorporar o traer alguna información que esté disponible en algún tipo de plataforma, por ejemplo. Podría ser el caso típico es justamente Google, y viene a raíz de un precedente español, perdón, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a raíz de justamente una persona, que era un abogado, que bueno, lo que sentía era que poniendo su nombre en un buscador aparecían resultados relacionados con una subasta, pues, un remate que había sufrido en sus inmuebles como consecuencia de una deuda con la seguridad social. Que era un hecho que había sucedido 20 años atrás, por lo cual él decía, la verdad, yo no tengo por qué estar soportando que poniendo mi nombre aparezcan estos resultados. Eso genera que inicie una acción solicitando a Google que desindexe los resultados de búsqueda vinculados con esa información concreta. Y esto, bueno, fue analizado por distintas instancias en Europa hasta que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resolvió la admisibilidad de este pedido del derecho al olvido digital, si queremos, que aún no estaba contemplado en la normativa europea vigente en ese momento, que era la Directiva 95/46 de la Unión Europea, que era sobre protección de datos personales, que estableció un montón de derechos, pero no específicamente el derecho al olvido. Y en ese caso justamente se concedió lo que es el derecho al olvido digital, que es distinto al derecho al olvido genérico, o si queremos crediticio, que tenemos todas las personas y que está incorporado en la legislación argentina, concretamente que la facultad de pedir al banco que deje de informar registros de deuda que transcurrieron cierto tiempo, 5 años en el caso de deuda que no fue saldada, 2 años en caso de deuda cumplida, que se cumplió, que se pagó adecuadamente. Por lo cual, sí. No, digo, acá, por lo visto, digamos, esto llega a la Corte, claramente, digamos, en instancias anteriores, ¿hubo coincidencia con los veredictos o hubo, digamos, fallos encontrados entre primera instancia y apelación? Hubo fallos encontrados en primera instancia y en Cámara, son consistentes en conceder parcialmente la demanda a la actora. Ahí se sostuvo básicamente que había un derecho al olvido, que debía ser reconocido, que acá había derechos en pugna entre la libertad de expresión y el derecho a la información que tiene la sociedad, por un lado, y por el otro, lo que es el derecho a la honra, la dignidad, la privacidad de las personas, en este caso concretamente de Negri, y que el derecho al olvido venía a actuar como una especie de intermediario entre ambos y que podía ser una buena salida para sortear ese conflicto de derechos, que obviamente que había que ser interpretado en forma cuidadosa, razonable, que no podía ser eliminada toda la información, y que concretamente hace un análisis de todos los casos que estaban vinculados o la información que está vinculada con el caso Coppola y que estaba relacionado con De Negri, para determinar en qué casos procedía y en qué casos no. Esto es importante porque no admite totalmente el reclamo de la actora, sino que en lo que se refiere a información referida a la investigación del caso Coppola,
eso considera que esa información debe mantenerse porque hace a un interés social de conocer lo que sucedió efectivamente, y porque aparte hubo magistrados que bueno, pues fueron enjuiciados, y hay un montón de circunstancias y hechos de informaciones que son importantes que la sociedad los conozca. En cuanto a lo que son todo lo que era esa parafernalia propia de los programas televisivos, las canciones o algún tipo de información o contenido morboso, si se quiere, eso en sí entiende que no tenía ninguna utilidad para la sociedad y que por ende debía ser suprimido de la indexación concreta que estaba haciendo Google. Bueno, daría la impresión que la actora lo que justamente buscaba era precisamente bajar todo eso, ¿no? No tanto una nota periodística que es real y concreta, sino me parece que todo tiene que ver con prensa amarilla, ¿puede ser? Tal cual, tal cual. Eso era, si bien el reclamo en una primera instancia era toda la información, concretamente lo que a ella más le afectaba era todo lo relacionado con bueno, algún tipo de contenido que a ella generalmente le podía estar generando algún perjuicio, a una afectación a su buen nombre. Así que sí, es así. Hasta que llegamos al fallo del corte, ¿no? Por ejemplo, mira, por ejemplo, yo fui víctima, ¿no es cierto?, de una campaña de prensa en la cual fui tapa de revista cuando se expropian las AFJP. Fui, ¿no es cierto?, tapa de revista de la revista 23. Y me acuerdo que contó una nota inventada. Yo podría pedir derecho al olvido, porque si vos hoy googleás y pones Augusto Van Tienen, aparece la nota, la tapa de la revista 23, que es todo mentira, ¿no? Digamos, uno podría eventualmente decir, mirá, solicito derecho al olvido sobre ese contenido que me provoca daño a mi reputación. Estamos, ¿no es cierto?, jugando acá, ¿no? Pero esto es un hecho real y concreto. ¿Por qué te hago esta pregunta, Mariano? Porque antes de los buscadores, la noticia se fumaba, ¿no es cierto?, en 24 horas, porque esa noticia era tapada por otra noticia y no había buscadores. El tema de que hoy toda esa información quede almacenada en buscadores hace que, bueno, la verdad que mucha información que es inútil para la sociedad, bueno, sea eventualmente perjudicial para el que aparece en esa nota, ¿no? Entonces, es como que la pregunta que te hago con este comentario es, cuando De Negri va a ver al abogado para llevar adelante esto, ¿fue una suerte de juguémonos o ya es como que había antecedentes en Argentina vinculados con derecho al olvido? No, concretamente no lo sabía. Han habido algunos que otros precedentes más relacionados con algunos antecedentes criminales, penales, que en algunos casos fueron concedidos, pero no había un leading case en la materia vinculado al derecho al olvido digital. En cuanto al derecho al olvido crediticio, si querés, hay un montón de precedentes, y hasta de la Corte Suprema, en caso de Napoli y Catania, que interpretaron el alcance, pero en derecho al olvido digital, al día de la fecha no lo teníamos. Por eso el fallo de la Corte, que rechazó el planteo de la actora y obviamente dejó, declaró admisible el recurso interpuesto por Google, un poco fue, era el caso que se estaba esperando en esto, en materia del derecho al olvido. Y es interesante analizar el caso, la sentencia de la Corte, porque nos deja un poco de como que un gusto raro, porque en realidad todos estamos esperando que el tribunal diga, bueno, en definitiva, el derecho al olvido digital procede en estos casos, no procede en estos casos, el efecto es y lo concreto es que cuando uno lee el fallo de la Corte, lo que vas a encontrar es una exposición muy fuerte, muy sostenida, en línea con precedentes anteriores del derecho a la libertad de expresión, que no es absoluto, pero parecería a criterio de la Corte que tiene que haber consideraciones muy fuertes, circunstancias fácticas muy importantes para que un juzgado en Argentina, siguiendo el alineamiento o el pensamiento de la Corte, pueda decidir
dejar de lugar o conceder un derecho al olvido cuando está en juego el tema de la libertad de expresión, ¿no? Con lo cual, con lo que vos nos estás diciendo, es decir, que la Corte en algún punto rechaza los fallos de instancias anteriores donde habían hecho lugar a una suerte de derecho al olvido parcial, es como que la Corte priorizó libertad de expresión y acotó mucho el derecho al olvido digital. Tal cual, tal cual. La Corte Suprema, en un fallo que es unánime, o sea, sin votos en disidencia ni por su voto, son todos los integrantes fallaron en el mismo sentido, declara procedente ese recurso extraordinario que presentó Google, revoca la sentencia y rechaza la demanda. Por lo cual la Corte en esto es muy claro. Dice, a ver, para mí la libertad de expresión es un derecho que tiene que ser restringido en casos muy excepcionales, porque si no entra a jugar un tema que es para la Corte muy importante, que podría ser entendido como un caso de censura previa, y que eso, en definitiva, es totalmente inconstitucional. Pero lo particular es que empieza el razonamiento diciendo que este sería como un caso de derecho al olvido, que se presenta como un caso del derecho al olvido, pero es el único momento en el cual menciona el derecho al olvido. Después pasa a considerar el tema de la libertad de expresión, precedentes anteriores de la Corte Suprema con relación a la responsabilidad de los buscadores, en el caso Belén Rodríguez, Gimbutas, Massa, etc. Y adicionalmente el rol importante que tienen los buscadores en la sociedad, ¿no? Y un aspecto relevante también es que analiza con detenimiento el carácter de persona pública que tenía el actor, que tiene la actora, y los temas de interés público que se debatían, para determinar que, en definitiva, aun cuando podría hablarse de una tutela preventiva, si se quiere, como resorte para que las personas puedan ir a los tribunales y pedir la desindexación de cierto contenido que, de nuevo, es lícito. O sea, no estamos hablando, a diferencia del caso Rodríguez, en el cual se discutía contenido ilícito, en este caso son notas que son reconocidas por la propia actora, pero que por el transcurso del tiempo dejan de ser pertinentes, necesarias, y que además causan un morbo, una afectación al buen nombre de la persona. Dice que aún en esos casos, el hecho que haya un interés público vinculado haría que, en definitiva, no proceda el derecho al olvido en este supuesto. Me parece muy interesante desde el punto de vista de libertades y de la Constitución Nacional de que la Corte haya salido en defensa, ¿no es cierto?, del principio de libertad de expresión, que obviamente es un principio cardinal de cualquier Estado republicano y democrático, ¿no? Ahora, este fallo de la Corte en derecho al olvido, ¿está alineado con una tendencia mundial o es como que acá nos apartamos? ¿Tenés alguna noticia sobre esto? Mira, yo diría que en realidad no nos estamos apartando tanto, si bien en una primera instancia uno podría decir, bueno, acá no sigue la tendencia de que, o el leading case en la materia, si se quiere, mundial, que fue el caso Costeja contra Google de España, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que mencioné anteriormente, porque en ese caso lo concedieron. Pero es cierto que en ese caso no se trataba de una persona pública o que tuviese una trascendencia en forma masiva como lo tenía De Negri. Y tampoco eran temas de interés público. De hecho, cuando se analiza el caso Costeja, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea menciona específicamente que no procedería en casos que haya un interés público en la materia, o que se trate de personas con destacada carácter público. En esos casos no procedería, por lo cual está medio alineado con eso. Hubo un caso también interesante en Colombia relacionado con el derecho al olvido digital, que una persona que había estado vinculada con una investigación penal había pedido que, obviamente, que el contenido que tenía cierta antigüedad
se deje de indexar a través de los motores de búsqueda, y en ese caso el Tribunal Constitucional colombiano lo que decidió básicamente era solicitarle al diario que publicaba esa, que mantenía esa información, que rectificara la información, no que la borrara, que la rectificara, pero no fue contra Google. O sea, si bien el reclamo era contra el periódico y contra Google, específicamente contra Google, la demanda fue declarada inadmisible. Por lo cual, te diría que no lo veo tan apartado. Bien. Y sobre todo porque hay un tema que es también importante. Acá en Argentina, los tribunales superiores y sobre todas las cosas, la Corte Suprema viene haciendo un ejercicio bastante fuerte de lo que es la libertad de expresión. Por lo cual viene en ese sentido. Quizás muchos estamos esperando, como te decía anteriormente, que la Corte acá nos dijera, este es el camino en el cual hay que ir si uno quiere plantear un derecho al olvido. Y la verdad no lo hizo. Pero tampoco le cerró la puerta. Claro, no dijo, claro. El derecho al olvido digital no procede en Argentina de ningún modo. No, dijo, tiene que ser excepcionalísimo. Exactamente. Sí, dijo que podría haber una tutela, no mencionó el derecho al olvido, pero no le cerró la puerta, claramente. Y Mariano, para ir un poco cerrando esta pero tan interesante charla, escúchame, ¿cómo estamos en temas, digamos, con este fallo de la Corte Suprema? ¿Hay algún tipo de proyecto de ley donde se intenta incluir esto del derecho al olvido? Porque en caso de que se incluya algo, me parece que va a tener que estar un poco alineado con el precedente de Negri, ¿o no? Sí, es probable que sea así. Iría en cierta forma alineado con un proyecto que tuvimos en el año 2017, después de un debate importante y auspiciado por la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la autoridad de control de la Ley de Protección de Datos Personales, que era un proyecto de nueva Ley de Protección de Datos Personales. Pensemos que la nuestra es del año 2000, o sea, es una ley vieja, quedó desactualizada, y ese proyecto se ayornaba el marco normativo a los estándares vigentes en la materia, como puede ser el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Y justamente lo que era derecho al olvido, si bien no había un desarrollo importante, porque en los considerandos del proyecto se hacía especial atención a la importancia de la libertad de expresión, daba la posibilidad de suprimir datos en la medida que no se afectara concretamente lo que era el ejercicio de la libertad de expresión. Por lo cual, ese era un proyecto que teníamos ahí, que fue presentado, perdió estado parlamentario. Hay una sucesión de nuevos proyectos que fueron presentándose en estos últimos años, ninguno tuvo avance parlamentario significativo. Aparentemente, por lo que dijo la nueva directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, uno de sus misiones o de sus objetivos de la gestión es justamente crear y presentar un nuevo proyecto de ley de protección de datos personales, y que estimo que va a tener algún tipo de pronunciamiento sobre el derecho al olvido. Veremos si lo conceden o la libertad de expresión es más fuerte en este sentido. Y bueno, triunfa en sentido contrario a lo que es el derecho al olvido. Bien. Bien, hemos conversado con Mariano Perusotti, socio de la firma Boham, Bullrich, Fierspun. Mariano, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este encuentro, la verdad que ha sido súper interesante, y bueno, esperamos vernos en un próximo encuentro. Muchas gracias, Augusto, encantado de estar acá y a disposición para cuando lo necesiten. Nos vemos, gracias.